Hay fechas que se clavan en la memoria colectiva, momentos donde la historia se tuerce de forma irreversible. Hoy te desvelamos la verdad detrás de un evento que en la oscuridad de una prisión ya legendaria, liberó una fuerza inimaginable. No fue solo un escape, sino el génesis de una pesadilla que cambiaría el orden mundial. Un eco de caos que aún resuena. Descubre cómo una noche de audacia se convirtió en el punto de inflexión para una era de terror. Comprenderás la peligrosa conexión entre la libertad y la desolación. Suscríbete a El Arte de Escapar para más relatos que desafían la comprensión. En la vasta y desolada llanura iraquí, una estructura de hormigón se alzaba como un monumento a la desesperación. La prisión de Abu Ghraib no era solo un edificio, sino una cicatriz profunda en el alma de una nación. Un lugar donde los murmullos de la tortura y la opresión se convertían en gritos silenciosos. Antes del 21 de julio de 2013, o nombre ya era sinónimo de horror, un epicentro de controversia y brutalidad que el mundo había condenado, pero que pocos entendían en su verdadera magnitud. Sus muros, carcomidos por el tiempo y la historia, albergaban a miles de almas, una mezcla volátil de criminales comunes, insurgentes endurecidos y mentes ideológicas forjadas en el crisol del conflicto. Cada celda era una tumba viviente, un microcosmos de la ira y el resentimiento que burbujeaban bajo la superficie de una Irak fracturada. La tensión era un compañero constante, un aliento frío que rozaba la nuca de cada prisionero y cada guardia por igual. En aquel verano abrasador, el aire dentro de Abu Ghraib era más denso que nunca, cargado de expectativas y de un miedo inarticulado. Las fuerzas estadounidenses habían transferido el control de la prisión al gobierno iraquí en 2006, un traspaso que, lejos de traer paz, había transformado la institución en un polvorín esperando la chispa. La seguridad, aunque reforzada, era un velo frágil ante la marea creciente de descontento que gestaba en sus entrañas. Entre los miles de confinados, se encontraban hombres cuyo odio era una llama inextinguible, figuras que un día se convertirían en los arquitectos de una nueva era de terror. El más notorio, un ideólogo que soñaba con un califato global, observaba cada movimiento, cada fisura en el sistema, tejiendo la red de una futura calamidad. Su nombre no se pronunciaba en voz alta, pero su presencia se sentía como una sombra que se cernía sobre todos. La prisión era una incubadora, un terreno fértil donde la desesperación se metamorfoseaba en furia y la fe distorsionada se transformaba en una ideología letal. Los días se arrastraban, cada uno idéntico al anterior, pero bajo esa monótona superficie, una conspiración monumental tomaba forma. Los rumores de un gran plan, susurros de libertad a través de la violencia, comenzaron a filtrarse entre las celdas, contagiando una esperanza oscura y peligrosa. El plan que se gestaba no era una simple evasión, era una operación militar diseñada para desestabilizar una nación. Su objetivo: liberar a los líderes y combatientes más peligrosos, a aquellos que las autoridades consideraban irreconciliables, y rearmar las filas de una insurgencia que creían derrotada. Pero la escala de su ambición era tan vasta que rozaba lo impensable, una tarea que solo la desesperación más profunda podía concebir. Fuera de los muros, la amenaza de Al-Qaeda en Irak, la precursora de lo que vendría, languidecía, golpeada pero no destruida. Necesitaban un resurgimiento, una inyección de líderes y combatientes experimentados para recuperar su fuerza y llevar a cabo su visión de un Estado Islámico global. Abu Ghraib guardaba el tesoro más valioso para ellos, mentes brillantes, endurecidas en la batalla y consumidas por una fe fanática. Las comunicaciones se volvieron más frecuentes, aunque sutiles. Notas clandestinas, mensajes codificados, incluso la transmisión de información a través de los rituales diarios. Cada oportunidad era explotada con una astucia diabólica. Los cerebros detrás del complot estaban tejiendo una red invisible de desesperación y ambición, conectando a prisioneros con el mundo exterior, una conspiración silenciosa que se expandía bajo el radar de los guardias. El 21 de julio, el día fatídico, no llegó de improviso. Fue la culminación de meses de preparación meticulosa, de una paciencia macabra que helaba la sangre. Los insurgentes habían estudiado los turnos de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, la rutina diaria de la prisión. Cada detalle minúsculo fue analizado con una precisión obsesiva para encontrar el momento exacto para golpear con máxima brutalidad. La noche era oscura, sin luna, un manto perfecto para la calamidad que estaba a punto de desatarse. Fuera de los muros de Abu Ghraib, equipos de asalto se posicionaron, hombres silenciosos y letales, armados hasta los dientes, con un solo objetivo: liberar a sus camaradas a cualquier costo. El aire vibraba con una electricidad tensa, el presagio de la tormenta perfecta que estaba a punto de estallar sobre la prisión.
El ataque comenzó con una explosión ensordecedora, un rugido que desgarró el silencio de la noche y sacudió los cimientos de la prisión. Fue el pistoletazo de salida para el caos, una señal para los prisioneros dentro y los combatientes fuera de que la operación de liberación había comenzado. Las sirenas aullaron, las luces de alarma parpadearon en rojo, y el terror se apoderó de los guardias, atrapados en una pesadilla hecha realidad. Múltiples vehículos suicidas se lanzaron contra las entradas principales, cada uno un misil cargado de desesperación y fanatismo. Las defensas de la prisión, diseñadas para contener, no estaban preparadas para tal asalto. Las torres de vigilancia cayeron, las alambradas se desintegraron bajo la fuerza de las detonaciones, y el infierno se desató en los corredores antaño opresivos de Abu Ghraib. Dentro, los prisioneros reaccionaron con una ferocidad contenida. La explosión fue su señal. Aquellos que habían planeado durante meses, actuaron con una coordinación aterradora, dominando a los guardias restantes, abriendo celdas, desatando una marea humana de furia y anhelo de libertad. El grito de Allah Akbar resonó en los pasillos, una mezcla de triunfo y fanatismo, mientras el caos se extendía sin control. Mientras tanto, los equipos de asalto exteriores irrumpieron, enfrentándose a la resistencia desesperada de los guardias iraquíes. El aire se llenó del silbido de las balas, el estruendo de los rifles y el grito de los heridos. Era una batalla campal, una lucha sin cuartel por el control de la prisión, un combate donde la vida y la muerte se decidían en cuestión de segundos, bajo una lluvia de plomo y furia. La oscuridad de la noche era interrumpida por los destellos de los disparos, creando una macabra danza de luces y sombras. Cada explosión, cada grito, añadía un nuevo capítulo a la pesadilla que se desarrollaba. Los guardias, superados en número y desorganizados, luchaban con valentía, pero la determinación de los atacantes, alimentada por años de opresión, era una fuerza imparable, una marea que no conocía límites. Decenas de prisioneros, algunos de los nombres más buscados de Irak, se abrieron paso a través de las brechas en los muros. Sus rostros demacrados mostraban una mezcla de euforia y una determinación fría, la promesa de una venganza pendiente. Entre ellos, el ideólogo, el arquitecto, se movía con una calma inquietante, sus ojos brillando con una visión de un futuro teñido de sangre y conquista. Más de 500 reclusos escaparon esa noche, una cifra asombrosa que superó las peores pesadillas de los oficiales de inteligencia. No eran solo números, eran 500 semillas de caos, cada una con el potencial de germinar en nuevas células terroristas, de extender la ideología extremista a cada rincón del mundo. La libertad que habían ganado en Abu Ghraib no era una bendición, era una condena para el mundo exterior. La fuga no terminó con el último prisionero cruzando los muros. Para aquellos que escaparon, la verdadera odisea apenas comenzaba. La vasta y desolada extensión de Irak se convertía en un laberinto de peligros, donde cada sombra podía esconder un enemigo, cada sendero una emboscada. La libertad tan anhelada, ahora venía acompañada del peso inmenso de la persecución y la necesidad de una rápida y brutal reorganización. Mientras el polvo de Abu Ghraib se asentaba, una pregunta terrible comenzó a gestarse en las mentes de los analistas de inteligencia. ¿Quiénes eran realmente estos hombres liberados? La respuesta, aún en las sombras, helaría la sangre de la comunidad internacional. Eran el germen de un monstruo, el esqueleto de una organización que pronto superaría en brutalidad y ambición a todo lo conocido. En los meses siguientes a la fuga, el ideólogo liberado y sus lugartenientes se movieron con una velocidad aterradora. No se escondieron, al contrario, aprovecharon el caos de Irak para forjar alianzas, reclutar nuevos seguidores de entre los desilusionados y resentidos, y establecer una estructura de mando brutal y eficiente. La base de Al-Qaeda en Irak, herida, pero nunca muerta, renacía con una ferocidad inaudita. La estrategia de estos líderes emergentes era clara: explotar el vacío de poder, la inestabilidad política y el sectarismo rampante en Irak y Siria. Su visión no se limitaba a una nación. Buscaban un califato transnacional, una utopía distorsionada fundada sobre la sangre y el control absoluto. Abu Ghraib les había dado los cerebros y los brazos que necesitaban para transformar esa visión en una pesadilla global. Las aldeas y ciudades comenzaron a caer, no por ejércitos convencionales, sino por hordas de combatientes que surgían de la nada, armados con una fe fanática y una brutalidad sin límites. Mosul, una de las ciudades más grandes de Irak, fue tomada con una velocidad pasmosa, un símbolo aterrador del ascenso de esta nueva fuerza. El mundo observaba, estupefacto, mientras el monstruo crecía a una velocidad vertiginosa. El nombre de esta nueva entidad, que pocos aún se atrevían a pronunciar en voz alta, era el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS. Sus raíces, profundas en la ideología extremista, habían encontrado un caldo de cultivo perfecto en la prisión de Abu Ghraib, liberando a sus líderes y reforzando sus filas con cientos de combatientes endurecidos, ansiosos por reanudar la yihad global.
Los métodos de ISIS eran indescriptiblemente crueles, diseñados para sembrar el terror y asegurar la obediencia. Ejecuciones masivas, esclavitud sexual, destrucción de patrimonio cultural, cada atrocidad era un mensaje, una declaración de su intención de redefinir el orden mundial a través de la violencia más extrema. El eco de Abu Ghraib se sentía en cada golpe de martillo contra estatuas milenarias. La propaganda de ISIS se extendió como un virus, utilizando las redes sociales y el miedo para atraer a jóvenes desesperados de todo el mundo. Las narrativas de agravio, venganza y la promesa de una sociedad islámica pura resonaron en mentes vulnerables, creando un ejército global de fanáticos, listos para morir por una causa que creían justa. La fuga de Abu Ghraib había provisto el liderazgo y ahora la maquinaria de reclutamiento hacía el resto. El impacto geopolítico fue sísmico. La aparición de ISIS desestabilizó no solo Irak y Siria, sino toda la región. Millones de personas fueron desplazadas, generando una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente. El mapa de Medio Oriente, apenas cicatrizado de conflictos anteriores, se desgarraba de nuevo, revelando nuevas fallas tectónicas que amenazaban con fracturar el mundo entero. Las potencias mundiales se vieron obligadas a intervenir, formando una coalición internacional para combatir esta nueva amenaza. Drones surcaron los cielos, ataques aéreos llovieron sobre los bastiones de ISIS, y fuerzas especiales se infiltraron en territorio hostil. Era una guerra sin fronteras, un conflicto asimétrico contra un enemigo sin rostro que se adaptaba y mutaba, un desafío sin precedentes para la seguridad global. La fuga de Abu Ghraib se erigió como un sombrío recordatorio de las consecuencias no deseadas de la guerra y la ocupación. Se demostró que contener el extremismo es un desafío mucho más complejo que simplemente encarcelar a sus líderes. Si no se abordan las raíces profundas del descontento y el resentimiento, la prisión se convierte en una escuela de radicalización, un lugar donde el odio se incuba y se fortalece, esperando el momento de su liberación. El 21 de julio de 2013 no fue solo una fuga, fue un punto de inflexión, el momento en que una organización moribunda recibió una transfusión de sangre fresca, inyectando liderazgo y combatientes en sus venas. Fue la chispa que encendió la hoguera de ISIS, un evento que resuena con una fuerza brutal en el presente, una lección imborrable sobre la fragilidad de la paz y la persistencia de la oscuridad. La narrativa oficial a menudo simplifica la historia, pero la verdad es mucho más inquietante. La fuga de Abu Ghraib no fue un incidente aislado de seguridad, fue un error estratégico colosal, una cadena de decisiones y omisiones que en retrospectiva parecen haber pavimentado el camino para la consolidación del Estado Islámico, demostrando que a veces la prevención es la única cura. El horror de ISIS, con sus decapitaciones, su califato autoproclamado y su brutalidad medieval, tiene sus raíces en esa noche. Los hombres que planearon sus campañas de terror, que dirigieron sus ejércitos y que difundieron su ideología de odio, fueron, en gran medida, los mismos hombres que una vez estuvieron confinados tras los muros de Abu Ghraib, esperando su momento para resurgir. La memoria de Abu Ghraib sigue siendo un espectro que acecha la política exterior y la seguridad global. Nos recuerda que las acciones tomadas en el calor de la guerra pueden tener ramificaciones imprevisibles y catastróficas, que la libertad otorgada a un puñado de hombres puede costar la paz de millones. El pasado, a menudo, no está enterrado, simplemente espera el momento adecuado para resurgir con una nueva furia. El pánico se extendió entre los guardias, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, que nunca habían presenciado tal furia. Algunos lucharon valientemente hasta el final, otros se rindieron, y la mayoría simplemente intentó sobrevivir al torbellino de violencia que los engullía. La distinción entre cazador y presa se desdibujó en la oscuridad y el humo, una pesadilla desatada en los pasillos de la prisión. Mientras los prisioneros irrumpían, los combatientes externos consolidaban sus posiciones, creando un corredor de escape seguro. El plan era impecable en su ejecución, una sinfonía macabra de destrucción y liberación. La precisión del asalto hablaba de una inteligencia centralizada, una mente maestra que había analizado cada debilidad y cada fortaleza de la prisión, explotándolas al máximo. Los liberados no eran hombres comunes, eran veteranos de la guerra en Irak, ideólogos endurecidos, hombres cuya única lealtad era a la causa del califato. Muchos habían sido figuras clave en la insurgencia post-Saddam, capturados y encarcelados, pero nunca derrotados. Abu Ghraib, lejos de quebrarlos, había solidificado su fe y agudizado su sed de venganza contra el mundo. La escala de la fuga fue tal que la respuesta inicial fue caótica e ineficaz. Las fuerzas iraquíes, ya estiradas y desmoralizadas, tardaron horas en coordinar una contramedida. Cada minuto de retraso era un regalo para los fugitivos, que se dispersaban en la vasta geografía iraquí, desapareciendo en el laberinto de aldeas y desierto, como fantasmas en la noche.
Entre los liberados, se encontraba el hombre que el mundo conocería como Abu Bakr al-Baghdadi, aunque en ese momento, su nombre aún no resonaba con el terror que pronto inspiraría. Un fantasma, una sombra entre las sombras, cuya liberación de Abu Ghraib marcaría el inicio de su ascenso meteórico a la cima de la jerarquía terrorista, un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el de millones. La fuga de Abu Ghraib no fue un evento aislado, fue el eslabón crucial en una cadena de acontecimientos que llevó a la creación de ISIS. La inteligencia occidental había advertido sobre el riesgo de las prisiones como focos de radicalización, pero las advertencias fueron desatendidas, y el precio de esa negligencia sería pagado con sangre y devastación a una escala inimaginable, un fracaso monumental en la estrategia global. El día después de la fuga, el sol se alzó sobre los restos humeantes de Abu Ghraib, revelando la magnitud de la catástrofe. Celdas vacías, muros derrumbados, la prisión una cáscara vacía de lo que una vez fue. El silencio era ensordecedor, roto solo por el viento que silbaba a través de las ruinas, llevando consigo los ecos de la violencia y la promesa de una venganza que apenas comenzaba. La comunidad internacional reaccionó con una mezcla de conmoción e incredulidad. ¿Cómo era posible que una fuga de tal magnitud ocurriera en una prisión de tan alta seguridad? Las explicaciones oficiales eran insuficientes, la verdad incómoda. Habían subestimado la determinación de un enemigo que, incluso encarcelado, seguía tejiendo su red de terror, demostrando una vez más su adaptabilidad y audacia. Las consecuencias de la fuga se manifestaron rápidamente. Los líderes liberados se reunieron con los remanentes de Al-Qaeda en Irak, revitalizando una organización que se había visto mermada. Con nuevos combatientes y una visión renovada, comenzaron a expandir su influencia, aprovechando el vacío de poder en la Siria devastada por la guerra civil. Era una simbiosis mortífera, una fuerza imparable que comenzaba a gestarse. La brutalidad con la que ISIS se proclamó fue un shock para el mundo. Sus videos de propaganda, sus ejecuciones públicas y su iconografía medieval eran una declaración de intenciones, un desafío directo a las normas internacionales. Los hombres liberados de Abu Ghraib estaban al frente de esta nueva ola de terror, sus rostros impasibles mientras el mundo observaba, horrorizado, el desmantelamiento de la civilización. La estrategia de ISIS era tan simple como efectiva: sembrar el miedo y la división. Utilizaron la violencia extrema como una herramienta de control, sometiendo a poblaciones enteras y reclutando a jóvenes desesperados que veían en su brutalidad una promesa de poder. La fuga de Abu Ghraib no solo les dio líderes, sino que también se convirtió en un mito fundacional, un testimonio de su capacidad para desafiar cualquier barrera. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el control de ISIS se expandió a una velocidad aterradora. Declararon un califato, un estado islámico que se extendía desde Irak hasta Siria, ignorando las fronteras establecidas y desafiando el orden mundial. La comunidad internacional, lenta en reaccionar, se vio obligada a confrontar una amenaza que había subestimado gravemente. Millones de personas fueron atrapadas en el fuego cruzado, obligadas a huir de sus hogares o a vivir bajo el yugo opresor de ISIS. Las ciudades antaño vibrantes se convirtieron en ruinas, sus poblaciones diezmadas o desplazadas. El legado de Abu Ghraib se manifestaba en cada familia destrozada, en cada vida arruinada, en cada lágrima derramada por la locura de los hombres liberados. El mundo finalmente se dio cuenta de la magnitud de la amenaza. Una coalición global se formó para combatir a ISIS, lanzando ataques aéreos y apoyando a las fuerzas locales en tierra. Era una batalla cuesta arriba, una lucha contra un enemigo que parecía invencible, que había transformado la desesperación de una prisión en un movimiento global de terror sin precedentes en la historia reciente. La fuga de Abu Ghraib es más que una historia de escape, es una epopeya sombría sobre las consecuencias imprevistas. Nos enseña que la libertad en manos equivocadas puede ser la semilla de la destrucción, y que la ignorancia del pasado condena al futuro. Es un recordatorio de que la verdadera seguridad no se encuentra solo en el control físico, sino en la comprensión profunda de las causas subyacentes del extremismo. Hoy, aunque ISIS ha sido territorialmente derrotado, su ideología perdura, un fantasma que sigue acechando en las sombras. La diáspora de sus combatientes, muchos de ellos liberados esa fatídica noche, continúa siendo una amenaza, un recordatorio de que las semillas sembradas en Abu Ghraib aún pueden florecer en nuevas formas de terror, adaptándose y mutando con una resiliencia aterradora, como un virus imparable. La historia de la fuga de Abu Ghraib y el surgimiento de ISIS es una narrativa de advertencia. Es una llamada a la reflexión sobre cómo la fragilidad de un sistema puede desatar fuerzas que superan toda comprensión, cómo un solo evento puede desatar una reacción en cadena que consume continentes enteros. La libertad tiene memoria, y a veces, esa memoria está empapada de sangre y lágrimas, una lección que la humanidad debe aprender para evitar repetir los mismos errores del pasado, sin caer en la misma oscuridad.
Mientras el mundo se recuperaba del impacto inicial, los arquitectos de la fuga, ahora libres, no perdieron un segundo. Se movilizaron con una eficiencia letal, reuniendo a los dispersos, reencendiendo la llama del fanatismo. Su estrategia era clara: no esconderse, sino consolidar, reclutar y golpear con una brutalidad inusitada, transformando la desesperación en un arma de conquista. La velocidad con la que la insurgencia se reestructuró fue asombrosa. En cuestión de semanas, lo que quedaba de Al-Qaeda en Irak, una fuerza menguante, se fusionó con los elementos más radicales liberados, dando origen a algo nuevo y mucho más letal. Era una metamorfosis macabra, un renacimiento de la oscuridad, gestado en el corazón de la prisión, y ahora liberado para atormentar al mundo. Los campos de entrenamiento clandestino surgieron en el desierto iraquí y sirio, donde los nuevos reclutas eran adoctrinados en la ideología de ISIS. La brutalidad se enseñaba como virtud, la lealtad se forjaba a través de la sangre, y el miedo se convertía en el cimiento de su disciplina. Los hombres que escaparon de Abu Ghraib se convirtieron en los instructores, los guardianes de esta nueva doctrina de terror. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para la propaganda. Videos de ejecuciones, sermones incendiarios y mensajes de reclutamiento se difundían a velocidades vertiginosas, atrayendo a jóvenes de todo el mundo que buscaban un propósito o una venganza. La pantalla se transformaba en un arma, y las mentes vulnerables en sus víctimas, cautivadas por la promesa de un califato global. La toma de Mosul en junio de 2014 fue el punto de inflexión, el momento en que el mundo ya no pudo ignorar la magnitud de la amenaza. Una ciudad de millones cayó en cuestión de días ante una fuerza que, en gran parte, había sido liberada de una prisión de alta seguridad. Fue una humillación para el ejército iraquí y una señal inequívoca de la imparable expansión de ISIS. El califato fue proclamado, un estado de terror que se extendía sobre vastas extensiones de Irak y Siria. Su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, aquel que había sido un prisionero anónimo en Abu Ghraib, se erigió como el califa, la máxima autoridad de todos los musulmanes, una figura cuya ascensión había sido facilitada por la misma institución que lo había intentado contener. Las atrocidades cometidas por ISIS sacudieron la conciencia global: la masacre de yazidíes, la destrucción de patrimonio histórico incalculable, la esclavitud de mujeres y niños. Cada acto de barbarie era un intento de recrear una sociedad medieval distorsionada. La fuga de Abu Ghraib había liberado a los arquitectos de esta pesadilla, y ahora, el mundo observaba horrorizado el fruto de su liberación. La respuesta internacional fue lenta, pero inevitable. Una coalición de más de 60 naciones se unió para combatir a ISIS, lanzando una campaña de ataques aéreos masivos y apoyando a las fuerzas terrestres iraquíes y kurdas. La guerra contra ISIS sería larga y brutal, una lucha desesperada para contener al monstruo que había nacido de las entrañas de una prisión. Las batallas fueron feroces, calle por calle, casa por casa. Ramadi, Fallujah, Alepo, Raqqa, ciudades enteras fueron reducidas a escombros en la lucha por erradicar el califato. La determinación de los combatientes de ISIS, muchos de ellos veteranos liberados de Abu Ghraib, era fanática, una resistencia que sorprendía por su ferocidad, una lealtad a la muerte forjada en la opresión y el adoctrinamiento. La caída de Raqqa en 2017, la autoproclamada capital de ISIS, marcó el fin del califato territorial. Fue una victoria pírrica, un triunfo que dejó cicatrices profundas en la tierra y en el alma de la humanidad. El monstruo había sido despojado de su cuerpo, pero su espíritu, su ideología, seguía vivo, esperando la próxima oportunidad para resurgir de las cenizas, como un fénix oscuro. La historia de Abu Ghraib y el surgimiento de ISIS es una de las más oscuras advertencias de la era moderna. Demuestra que la inestabilidad y el resentimiento pueden ser caldo de cultivo para el extremismo, y que las prisiones, lejos de ser soluciones, pueden convertirse en incubadoras de terror. Es un eco persistente de una pesadilla que se niega a morir. Cada vez que escuchamos sobre un nuevo ataque terrorista, cada vez que vemos un titular de inestabilidad en Medio Oriente, el fantasma de Abu Ghraib se alza de nuevo. Nos recuerda que las consecuencias de la guerra son profundas y a menudo impredecibles, y que la historia, por más que intentemos enterrarla, siempre encuentra una manera de resurgir, recordándonos su brutalidad. La planificación del asalto a Abu Ghraib fue meticulosa, un testimonio de la inteligencia y la paciencia de los líderes de Al-Qaeda en Irak. No fue una improvisación, fue una operación cuidadosamente coreografiada, donde cada pieza del rompecabezas encajaba con precisión macabra. La desesperación de los prisioneros se unió a la ambición de los que estaban fuera, creando una fuerza imparable.
Se utilizaron mapas detallados, obtenidos a través de redes de inteligencia internas y externas, revelando los puntos débiles de la prisión. Las rutinas de los guardias fueron observadas y cronometradas, los cambios de turno estudiados para encontrar el momento de máxima vulnerabilidad. Ningún detalle era demasiado insignificante en la búsqueda de la libertad, y con ella, la redefinición del terror global. La infiltración de armas y herramientas fue un desafío en sí mismo. Pequeños artefactos camuflados en objetos cotidianos fueron introducidos a la prisión a lo largo de meses, piezas clave en el rompecabezas de la fuga. Limas, cuchillos improvisados, incluso pequeñas cantidades de explosivos, todo se reunía en secreto, un arsenal clandestino que aguardaba su momento para ser desatado. La disciplina dentro de las celdas era férrea. Los prisioneros involucrados en el plan se comunicaban a través de un sistema de señales y susurros, evitando cualquier sospecha por parte de los guardias. La paranoia era un aliado, forzando la cautela y la eficiencia en cada movimiento, cada palabra, cada respiración, para evitar el descubrimiento que arruinaría la operación. El reclutamiento de nuevos miembros para el plan fue gradual y selectivo. Solo aquellos con la lealtad más inquebrantable y la fe más fanática eran elegidos para participar en la operación, asegurando que la información se mantuviera herméticamente sellada. La lealtad era probada, la determinación medida, cada nuevo recluta un engranaje vital en una maquinaria diseñada para liberar el caos sobre el mundo. La noche del 21 de julio, la tensión era palpable, un nudo en el estómago de cada participante. El silencio antes de la tormenta era casi insoportable, cada segundo una eternidad. El destino de miles, quizás millones, pendía de un hilo, esperando el primer estruendo que liberaría el infierno y cambiaría el curso de la historia, para siempre. La primera explosión fue la señal inequívoca, un rugido que no dejó lugar a dudas. Era el punto de no retorno. Los atacantes externos se movieron con una ferocidad inusitada, asaltando las puertas principales y las torres de vigilancia con una lluvia de fuego. La confusión inicial de los guardias se convirtió rápidamente en pánico a medida que la magnitud del ataque se hacía evidente. Dentro, los prisioneros respondieron con una furia largamente contenida. Las celdas se abrieron, no solo por la fuerza de los explosivos, sino por la determinación de hombres que habían esperado este momento durante años. La adrenalina bombeaba, el miedo se transformaba en coraje, y la búsqueda de la libertad se convertía en una marea imparable de cuerpos que se abrían paso a través de la prisión. Los enfrentamientos fueron brutales, una lucha cuerpo a cuerpo en los pasillos estrechos, donde la desesperación se encontró con la ferocidad. Los guardias, aunque superados en número, lucharon por sus vidas, pero la marea de los liberados era abrumadora, su determinación cimentada en años de opresión. Era la venganza de los oprimidos, una explosión de ira que no conocía límites. Los vehículos blindados y los helicópteros de refuerzo iraquíes llegaron, pero era demasiado tarde. La prisión ya era un infierno de fuego y escombros, y los fugitivos se dispersaban en la noche, aprovechando el caos para desaparecer en la vasta llanura. La batalla por Abu Ghraib había terminado, pero la guerra por el futuro de Irak apenas comenzaba, con un nuevo enemigo más formidable que el anterior. El número exacto de fugados sigue siendo objeto de debate, pero las estimaciones hablan de más de 500, incluyendo a algunos de los líderes más peligrosos y escurridizos de la insurgencia. Eran los cerebros y los brazos que Al-Qaeda en Irak necesitaba para su renacimiento, una inyección letal de talento militar e ideológico, el ADN de lo que pronto sería ISIS. La inteligencia occidental había estado vigilando a estos individuos durante años, sabiendo de su potencial para desestabilizar la región. Su liberación fue un fracaso catastrófico, un error que tendría ramificaciones globales y que marcaría el inicio de una de las eras más oscuras en la historia moderna de Medio Oriente, un error que aún hoy resuena. La reagrupación de los líderes liberados fue rápida y eficiente. Se encontraron en lugares clandestinos, en el desierto o en aldeas remotas, donde la autoridad del gobierno iraquí era inexistente. Allí, las semillas del califato, que habían sido plantadas en las celdas de Abu Ghraib, comenzaron a germinar, alimentadas por el resentimiento, la venganza y una visión distorsionada de la fe. El liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi se consolidó rápidamente. Su carisma oscuro y su reputación como estratega militar le valieron el respeto de los otros líderes. Era un hombre con una visión clara, una determinación de hierro y una brutalidad calculada, el catalizador perfecto para transformar una insurgencia fragmentada en una fuerza global de terror. Abu Ghraib había forjado al líder. La aparición de ISIS fue un punto de inflexión, no solo en Medio Oriente sino en el escenario global. Su capacidad para conquistar vastos territorios, establecer una administración rudimentaria y atraer a miles de combatientes extranjeros fue un shock sin precedentes.
La comunidad internacional se vio obligada a una reacción tardía, un intento desesperado por contener un tsunami que ya se había desatado. La brutalidad de ISIS se convirtió en su tarjeta de presentación. Videos de decapitaciones, crucifixiones y la destrucción de artefactos históricos llenaron las pantallas, diseñados para aterrorizar a los oponentes y atraer a los más radicales. Era una campaña de choque y pavor en la era digital, una demostración de poder que buscaba redefinir los límites de la barbarie y establecer un nuevo orden mundial, basado en el miedo absoluto. El reclutamiento global de ISIS fue un fenómeno aterrador. Jóvenes de Occidente desilusionados y alienados viajaron a Siria e Irak, atraídos por la promesa de aventura y propósito. La propaganda de Abu Ghraib, una historia de resistencia y liberación, fue utilizada para galvanizar a nuevos seguidores, convirtiendo la prisión en un símbolo de opresión y la fuga en una leyenda gloriosa. Las potencias mundiales, aturdidas por la velocidad y la brutalidad de ISIS, finalmente lanzaron una campaña aérea masiva, apoyando a las fuerzas terrestres iraquíes y kurdas. La lucha sería brutal, una guerra total para erradicar el califato y desmantelar su infraestructura de terror, una confrontación global contra un enemigo que parecía invencible, una lucha que definiría una generación. La batalla por Mosul, que duró 9 meses, fue una de las más feroces de la guerra moderna. Las calles se convirtieron en campos de batalla, los edificios en fortalezas, y la vida civil se desvaneció bajo el asedio constante. Fue un recordatorio sombrío del costo humano de la guerra, una ciudad hermosa reducida a escombros, cada piedra un testimonio del horror desatado por los hombres de Abu Ghraib. Aunque el califato territorial de ISIS fue finalmente destruido, su ideología permanece, una sombra persistente en el panorama global. La red de células latentes, los combatientes dispersos y la propaganda digital continúan siendo una amenaza, un recordatorio de que la derrota militar no siempre significa la erradicación completa de una ideología, y que el legado de Abu Ghraib aún no ha terminado su capítulo. La historia de la fuga de Abu Ghraib y el nacimiento de ISIS es una de las más impactantes parábolas de la era moderna. Demuestra cómo un solo evento, aparentemente contenido, puede desatar una reacción en cadena con consecuencias catastróficas, redefiniendo la geopolítica y sembrando el terror a escala global. Es una lección brutal sobre la complejidad de la guerra y la fragilidad de la paz. El legado de Abu Ghraib es un recordatorio constante de que la represión sin reforma, el encarcelamiento sin rehabilitación, puede ser un caldo de cultivo para el extremismo. Nos obliga a mirar más allá de los muros de la prisión, a comprender las raíces profundas del resentimiento que pueden florecer en la oscuridad, dando lugar a monstruos que amenazan la civilización. La noche de la fuga fue una orquestación perfecta de caos y precisión. Mientras las explosiones sacudían los cimientos, equipos de asalto internos, formados por prisioneros leales a la causa, neutralizaban a los guardias en sus puestos. No había margen para el error, cada movimiento calculado, cada vida tomada, un paso más hacia la libertad y la desolación que llevarían consigo. El sistema de videovigilancia de la prisión, aunque extenso, fue burlado con astucia. Puntos ciegos, sabotaje interno y el uso de contramedidas improvisadas permitieron a los conspiradores moverse como fantasmas en la noche, invisibles para los ojos de sus captores. Era una danza macabra entre la tecnología de seguridad y la ingeniosidad de la desesperación, y la desesperación prevaleció. Los informes de inteligencia posteriores a la fuga revelaron la impactante verdad. Muchos de los liberados no eran criminales comunes, sino líderes ideológicos y militares con experiencia en el combate y una profunda convicción en la yihad. La prisión, lejos de neutralizarlos, los había perfeccionado, convirtiéndolos en armas más afiladas y mortíferas, listas para ser desatadas sobre el mundo. La reconstrucción de los eventos de esa noche pintó un cuadro de horror y audacia. Los prisioneros se ayudaron mutuamente, algunos creando distracciones, otros abriendo puertas, una comunidad de desesperados unida por un solo objetivo, romper las cadenas, sin importar el costo humano o las futuras consecuencias para el mundo, que serían incalculables. El sonido de las alarmas aullando en la noche, el estruendo de los disparos y los gritos de los heridos crearon una sinfonía de terror que se extendió por kilómetros. Los habitantes de las aldeas cercanas, acostumbrados al sonido de la violencia, sabían que algo catastrófico estaba ocurriendo, algo que presagiaba una era de oscuridad y muerte, una noche para recordar. La respuesta del ejército iraquí fue lenta y descoordinada. La sorpresa fue total, y la magnitud del ataque superó cualquier previsión. En lugar de una contención inmediata, se produjo un repliegue, permitiendo a los fugitivos el tiempo crucial para dispersarse y desaparecer en la inmensidad del desierto. Un error fatal que cambiaría el curso de la historia. Una retirada forzada.
La libertad de estos hombres no significó un retiro a la vida civil. Para ellos, era el comienzo de una nueva fase de su guerra santa. Se convirtieron en reclutadores, planificadores y ejecutores, aprovechando su estatus de héroes liberados para atraer a miles a su causa. La prisión, una vez un símbolo de su derrota, se convirtió en el trampolín para su ascenso al poder. El impacto en la moral del ejército iraquí fue devastador. La fuga de Abu Ghraib fue una humillación pública, un testimonio de la ineficacia de sus fuerzas de seguridad y la astucia de sus enemigos. Se sembró la semilla de la duda y la desmoralización, factores que contribuirían a la rápida caída de ciudades clave en los meses y años siguientes, una espiral de terror incontrolable. La comunidad internacional, por su parte, reaccionó con una mezcla de indignación y preocupación. La fuga de Abu Ghraib no era solo un problema local, era una amenaza global, un claro indicio de que el extremismo islámico estaba mutando y fortaleciéndose, adoptando nuevas tácticas y desafiando las fronteras, un presagio de la oscuridad que estaba por venir, sin piedad. El análisis de la fuga de Abu Ghraib reveló profundas fallas en la inteligencia y la seguridad. La falta de coordinación entre las agencias, la subestimación de la amenaza interna y la complacencia general crearon un entorno propicio para el desastre. La verdad era que el enemigo había sido subestimado, y el precio de esa arrogancia sería la sangre de inocentes en los años venideros. La propaganda de ISIS no tardó en explotar la fuga, presentándola como una victoria divina, una prueba de que Dios estaba de su lado. Se convirtió en un poderoso catalizador para el reclutamiento, inspirando a miles de jóvenes a unirse a la causa, convencidos de que estaban luchando por la verdad y la justicia, con cada video, cada imagen, cada palabra, un arma. Los meses siguientes vieron la consolidación de ISIS como una entidad formidable, con una estructura militar y administrativa cada vez más sofisticada. Los líderes liberados de Abu Ghraib formaron el núcleo de este nuevo liderazgo, aplicando sus experiencias en el combate y su profundo conocimiento de la región para expandir su control y sembrar el terror sin control por todo el mundo. Las consecuencias humanitarias de la expansión de ISIS fueron devastadoras. Millones de personas desplazadas, ciudades sitiadas, atrocidades generalizadas. El mundo observaba impotente cómo una civilización se desmoronaba bajo el peso de un extremismo que había sido en parte liberado por sus propios errores, en la misma prisión que se suponía los contenía. La respuesta militar global fue intensa, pero la resistencia de ISIS fue feroz. La lucha fue urbana, brutal y prolongada, con un alto costo humano. Ciudades como Kobane y Ramadi fueron escenario de batallas épicas, donde la determinación de los defensores se encontró con la ferocidad de un enemigo que no conocía la retirada, que luchaba hasta el último hombre. La caída de Raqqa fue un hito, pero no el fin de la amenaza. La ideología de ISIS perduraba, y sus combatientes se dispersaron, muchos de ellos regresando a sus países de origen o uniéndose a otras células terroristas. El legado de Abu Ghraib se transformó, de una fuga masiva, en una diáspora global de terror, un enemigo sin rostro que se negaba a desaparecer. La historia de Abu Ghraib es un sombrío recordatorio de que la libertad, en manos equivocadas, puede ser la semilla de la destrucción. Es una lección brutal sobre las consecuencias no deseadas de la guerra, la importancia de la inteligencia y la necesidad de una comprensión profunda de las raíces del extremismo, para evitar que la oscuridad vuelva a florecer. La red de contactos establecida por los prisioneros dentro de Abu Ghraib fue crucial para el éxito de la fuga. Se compartían recursos, información y apoyo moral, creando una hermandad forjada en la adversidad. Esta cohesión interna fue tan vital como el ataque externo, demostrando que la unidad incluso en la oscuridad puede mover montañas, o en este caso, romper muros. El liderazgo de la fuga no recayó en un solo hombre. Fue un esfuerzo colectivo, una orquestación de mentes brillantes y endurecidas por la guerra, cada uno aportando su experiencia y su fanatismo a la causa. La jerarquía se estableció en secreto, los roles se asignaron con precisión, creando un comando unificado que operaba bajo el radar de los guardias, forjando el destino de su libertad. Los guardias iraquíes, aunque numerosos, carecían de la experiencia y el entrenamiento para enfrentar una amenaza de tal magnitud. Muchos eran reclutas recientes, sin la disciplina ni la preparación psicológica para un asalto coordinado. Su moral era baja, y la corrupción, aunque silenciada, minaba la eficiencia de la prisión desde adentro, debilitando sus defensas ante lo inevitable. La comunicación entre los atacantes externos y los prisioneros internos se mantuvo a través de radios de contrabando y señales codificadas, asegurando que cada fase del plan se ejecutara con la máxima precisión. Era una danza mortal de información, un flujo constante de inteligencia que permitía a los insurgentes adaptarse y explotar cada debilidad, cada segundo para liberar a los suyos.
El uso de explosivos improvisados, fabricados con materiales rudimentarios, fue clave para romper las defensas externas de la prisión. Cada detonación fue un mensaje, un grito de guerra que resonaba en la noche, anunciando la llegada del caos y la liberación de los condenados, un símbolo de desesperación convertido en arma, un rugido que estremecería al mundo entero. Las fuerzas estadounidenses habían entregado la prisión a los iraquíes con la advertencia de que era una bomba de tiempo. Sin embargo, la burocracia, la negligencia y la subestimación del enemigo impidieron que se tomaran las medidas necesarias. El resultado fue una catástrofe predecible, una falla monumental de inteligencia que tuvo consecuencias globales, una negligencia que aún se lamenta. La fuga de Abu Ghraib no fue un milagro, sino una consecuencia directa de la inestabilidad política y social de Irak. El vacío de poder, el sectarismo y la corrupción crearon el ambiente perfecto para que el extremismo floreciera, transformando una prisión en el caldo de cultivo para la peor pesadilla que el mundo vería en décadas, un caldo de cultivo para el terror. Los combatientes que escaparon de Abu Ghraib se convirtieron en el corazón de la campaña de terror de ISIS. Sus rostros, una vez ocultos tras los muros de la prisión, aparecieron en videos de propaganda, ejecutando prisioneros, dirigiendo batallas y predicando el odio. Se habían convertido en símbolos, en mártires para sus seguidores, y en demonios para el resto del mundo, encarnando la oscuridad. El impacto psicológico de la fuga en los iraquíes fue inmenso. La confianza en su propio gobierno y en la capacidad de sus fuerzas de seguridad se vio seriamente mermada. El miedo se apoderó de las comunidades, y muchos vieron en el ascenso de ISIS una confirmación de sus peores temores, una espiral de desconfianza que alimentaría aún más el caos y la violencia en la región. La comunidad global, una vez más, se vio obligada a intervenir en Irak, pero esta vez, la amenaza era mucho más compleja y esquiva. ISIS no era un ejército convencional, era una hidra de 1000 cabezas, capaz de mutar y adaptarse, con raíces profundas en la población, y una ideología que se propagaba como un virus. La libertad de Abu Ghraib había creado un enemigo sin precedentes. Los ataques terroristas en Europa y otras partes del mundo, reclamados por ISIS, fueron un eco directo de la fuga de Abu Ghraib. Muchos de los planificadores o inspiradores de estos ataques habían sido radicalizados por la ideología de ISIS, o incluso habían sido liberados de prisiones similares. La amenaza era global, sin fronteras, un testimonio de la diáspora del terror. La derrota territorial de ISIS ha sido una victoria crucial, pero la lucha contra su ideología continúa. Los jóvenes que fueron radicalizados por la propaganda de Abu Ghraib y el califato siguen siendo una preocupación, una amenaza latente que requiere vigilancia constante y un enfoque integral que vaya más allá de la fuerza militar. La herida abierta en Abu Ghraib todavía supura. La historia de la fuga de Abu Ghraib es un recordatorio sombrío de que en el ajedrez geopolítico cada movimiento tiene consecuencias y cada error puede desatar fuerzas inimaginables. Nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que la seguridad no es solo una cuestión de muros y barreras, sino de comprensión, prevención y sobre todo, de justicia, o se corre el riesgo de un nuevo despertar. La batalla por Mosul y Raqqa, las capitales de ISIS, fueron prolongadas y brutales. Cada edificio se convirtió en una fortaleza, cada calle en una trampa mortal. Los combatientes de ISIS, muchos de ellos endurecidos en la guerra y liberados de prisiones como Abu Ghraib, lucharon con una ferocidad fanática, a menudo hasta el último hombre, demostrando una lealtad a la muerte. Los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado, sufriendo inmensamente bajo el yugo de ISIS y los bombardeos de la coalición. Las historias de horror, de familias destrozadas y vidas arruinadas, se multiplicaron, un testimonio del costo humano de la brutalidad extremista y de las consecuencias inevitables de un conflicto prolongado, alimentado por la furia liberada. Aunque el califato territorial fue derrotado, la ideología de ISIS no murió, se transformó, se adaptó, se dispersó en una red de células durmientes y lobos solitarios. La amenaza sigue siendo real, un recordatorio de que las semillas sembradas en Abu Ghraib todavía pueden florecer en nuevas formas de terror, en cualquier parte del mundo, como un virus mutante. La historia de Abu Ghraib es una advertencia sombría sobre el peligro de subestimar al enemigo, de ignorar las raíces del extremismo. Es una lección brutal sobre cómo la contención sin una estrategia integral puede llevar a la incubación de monstruos, y cómo la libertad, en manos equivocadas, puede ser el preludio de una pesadilla global que trasciende fronteras. El legado de Abu Ghraib perdura, no solo en la historia de ISIS, sino en la conciencia colectiva. Es un recordatorio de que la guerra no termina cuando se detienen los disparos, y que las consecuencias de nuestras acciones, buenas o malas, pueden reverberar por generaciones, moldeando el futuro de maneras impredecibles y a menudo, terribles, un eco eterno de la violencia. La fuga de Abu Ghraib no fue solo una anécdota.
Fue un catalizador, un punto de inflexión, que encendió una de las pesadillas más oscuras de nuestra era. La lección es clara en la guerra contra el terror: la contención no es suficiente. Debemos entender las profundas raíces del odio, abordar la desesperación que alimenta el extremismo, o las prisiones seguirán siendo incubadoras de monstruos, y la libertad, un arma en sus manos. Te invitamos a reflexionar sobre esta oscura verdad. Si este viaje a través de la historia y sus consecuencias te ha impactado, suscríbete a El Arte de Escapar para más relatos que te harán cuestionar la realidad. Deja tu comentario. ¿Crees que la historia podría haber sido diferente? El eco de Abu Ghraib resuena en cada acto de terror, en cada titular de conflicto en Medio Oriente. Nos recuerda la frágil línea entre el orden y el caos, entre la contención y la liberación de fuerzas inimaginables. Que su historia sirva como una advertencia perpetua, un grito silencioso desde el pasado para proteger nuestro futuro de las sombras que pueden emerger de la oscuridad. La decisión de transferir el control de Abu Ghraib al gobierno iraquí, aunque bien intencionada, fue un error estratégico que subestimó la capacidad del enemigo para explotar cualquier debilidad. La prisión, antes bajo una supervisión más estricta, se convirtió en un nido de conspiración, donde los planes de fuga se gestaban con impunidad, una invitación a la tragedia. La corrupción rampante dentro del sistema penitenciario iraquí facilitó la infiltración de mensajes y recursos, permitiendo a los líderes extremistas dentro de Abu Ghraib coordinar con sus contrapartes externas. Cada soborno, cada mirada perdida de los guardias, era un ladrillo más en la construcción de la escalera hacia la libertad y hacia la pesadilla que seguiría. Los prisioneros de alta peligrosidad, a pesar de las advertencias, no fueron segregados de manera efectiva. Esto permitió a los ideólogos adoctrinar y radicalizar a otros reclusos, convirtiendo la prisión en una verdadera universidad del yihadismo, donde el odio se enseñaba y se aprendía con una dedicación fanática, multiplicando la amenaza desde dentro de los muros. La operación de ataque fue planeada con meses de antelación. Los equipos externos realizaron reconocimientos, mapeando las rutas de escape y los puntos de reunión. La coordinación fue impecable, una danza macabra entre la audacia y la planificación meticulosa, asegurando que cada explosión, cada disparo sirviera a un propósito singular: la liberación masiva. El uso de camiones bomba fue el elemento sorpresa. La explosión simultánea de múltiples vehículos cargados de explosivos, dirigidos contra diferentes entradas, desbordó las defensas de la prisión en cuestión de segundos. El infierno se desató, y la prisión se convirtió en un campo de batalla donde el fuego y el acero dictaban las reglas, sin piedad ni misericordia. Los guardias que sobrevivieron al impacto inicial se encontraron en una situación desesperada. Rodeados, superados en número y sin un liderazgo claro, muchos optaron por rendirse o huir. La resistencia fue esporádica y heroica en algunos casos, pero insuficiente para detener la marea de la liberación que se abría paso por los pasillos, imparable. Los líderes de la fuga no solo escaparon, sino que también rescataron documentos importantes, listas de simpatizantes y planes futuros que estaban ocultos dentro de la prisión. Esta inteligencia robada se convirtió en un activo invaluable para la recién formada ISIS, proporcionándoles una ventaja crucial en la consolidación de su poder, transformando cada información en arma. La velocidad con la que los fugados se dispersaron fue un factor clave en su éxito. Se mezclaron con la población local, se dirigieron a zonas donde ISIS ya tenía presencia, y desaparecieron en la vasta geografía de Irak, haciendo que su recaptura fuera una tarea casi imposible, un juego del gato y el ratón en un tablero de ajedrez gigante sin fin. El silencio de la comunidad internacional en los días posteriores a la fuga fue ensordecedor. La magnitud del desastre tardó en ser comprendida, y cuando se hizo, la amenaza de ISIS ya había echado raíces profundas, transformando la sorpresa inicial en una desesperada carrera contra el tiempo, para detener una fuerza que ya estaba en movimiento. La propaganda de ISIS no solo utilizaba videos de ejecuciones, sino también narrativas de heroísmo y redención, presentando la fuga de Abu Ghraib como un acto divino de liberación. Estas historias resonaron profundamente en los corazones de jóvenes desilusionados, proporcionándoles una causa, un propósito y una justificación para la violencia, transformándolos en mártires de su causa. La consolidación de ISIS en Siria fue facilitada por la guerra civil en curso, que había creado un vacío de poder perfecto. Las fronteras se desdibujaron, y el caos reinante permitió a los combatientes de ISIS moverse libremente, estableciendo su califato en un territorio sin ley, donde la autoridad estatal había colapsado, y el terror era la única ley.
La financiación de ISIS fue un misterio inicial, pero pronto se reveló que provenía de una combinación de robo, extorsión, contrabando de petróleo y donaciones de simpatizantes externos. La fuga de Abu Ghraib les había dado el liderazgo y el impulso inicial, y ahora el dinero fluía, permitiéndoles equipar y entrenar a un ejército formidable, una máquina de guerra. Las batallas para retomar las ciudades de ISIS fueron un infierno. La táctica de utilizar a civiles como escudos humanos y la construcción de intrincadas redes de túneles hicieron que cada avance fuera lento y costoso. Los ingenieros de combate de ISIS, muchos de ellos veteranos de la insurgencia, demostraron una astucia macabra en la defensa de sus bastiones, transformando cada rincón en una trampa mortal. El costo humano de la guerra contra ISIS fue asombroso. Miles de civiles muertos, millones desplazados, ciudades enteras destruidas. La fuga de Abu Ghraib fue el catalizador de esta carnicería, una advertencia de que la falta de previsión en la guerra puede tener consecuencias que trascienden generaciones, dejando cicatrices imborrables en la tierra y en el alma de la humanidad. El legado de Abu Ghraib y el ascenso de ISIS es una de las historias más oscuras y complejas de nuestra era. Nos obliga a examinar críticamente las decisiones tomadas en nombre de la seguridad y a comprender que la represión sin un camino hacia la justicia y la rehabilitación puede ser una receta para el desastre, liberando a los monstruos que se intentan contener. La historia nos ha enseñado que el terror no muere con la derrota militar, simplemente se adapta y evoluciona. La diáspora de los combatientes de ISIS, muchos de ellos liberados de prisiones, sigue siendo una amenaza latente, un recordatorio de que la ideología puede sobrevivir a la pérdida de territorio, esperando el momento adecuado para resurgir, para volver a atacar. La vigilancia global se intensificó después del surgimiento de ISIS, con agencias de inteligencia de todo el mundo trabajando en conjunto para rastrear a los combatientes que regresaban y desmantelar las redes de reclutamiento. Pero el enemigo era esquivo, y la magnitud de la diáspora hacía que la tarea fuera casi imposible, un juego de persecución sin fin, en un mundo interconectado. La resiliencia de la ideología extremista es una de las lecciones más duras de la fuga de Abu Ghraib. Demuestra que la fe ciega y el odio pueden ser fuerzas increíblemente poderosas, capaces de motivar a individuos a cometer actos de barbarie indescriptibles y a sacrificarse por una causa que consideran justa, una lealtad a la muerte, a ciegas. Los esfuerzos para desradicalizar a los excombatientes y a aquellos que fueron influenciados por ISIS son cruciales, pero a menudo insuficientes. La semilla del odio sembrada en prisiones como Abu Ghraib es difícil de erradicar, y la sociedad debe enfrentar el desafío de integrar a aquellos que han sido consumidos por el extremismo, o correr el riesgo de una futura recaída. El impacto de la fuga de Abu Ghraib no se limita al Medio Oriente. Ha influido en la política antiterrorista global, en las estrategias de seguridad y en el debate sobre cómo se debe abordar el extremismo. Su eco resuena en cada cumbre internacional, en cada decisión sobre el despliegue de tropas, en cada conversación sobre la paz y la guerra, una sombra persistente. La historia de la fuga de Abu Ghraib es un recordatorio de que la libertad no siempre es una bendición. En manos equivocadas, puede ser un arma, un catalizador para la destrucción y el terror. Es una narrativa sombría, pero vital, que nos obliga a mirar de frente las consecuencias de nuestras decisiones y a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. El capítulo de Abu Ghraib y el surgimiento de ISIS es una de las sagas más impactantes de nuestro tiempo. Un relato que demuestra cómo la oscuridad puede nacer de la desesperación y cómo la falta de previsión puede desatar fuerzas que redefinen la geopolítica y el sufrimiento humano. Que esta historia sirva de advertencia, de lección, de un grito desde el abismo de la historia. El mundo se ha transformado a la sombra de Abu Ghraib. Las estrategias de seguridad han evolucionado, las alianzas se han forjado y las mentes más brillantes trabajan incansablemente para prevenir una repetición de tal cataclismo. Pero la amenaza persiste, un recordatorio constante de que la vigilancia es el precio de la paz, y la ignorancia, la antesala de la catástrofe. La memoria de las víctimas de ISIS es un testimonio de la brutalidad que se desató. Sus historias, sus vidas truncadas, son un eco de la pesadilla que nació en Abu Ghraib. Recordar es honrarlos, y aprender de su sufrimiento es nuestra responsabilidad, para que su sacrificio no sea en vano, para que la oscuridad no vuelva a conquistar la luz, jamás. Cada día, la lucha contra el extremismo continúa. Desde los campos de batalla digitales hasta los esfuerzos comunitarios de desradicalización, la guerra es constante. La historia de Abu Ghraib nos impulsa a seguir luchando, a no rendirnos ante la desesperación, a buscar la luz incluso en los lugares más oscuros, un faro de esperanza en un mundo convulso.
El legado de Abu Ghraib es complejo y doloroso, un recordatorio de que las soluciones militares a menudo crean problemas más grandes de los que resuelven. La prisión, pensada para contener, se convirtió en una incubadora, y la fuga, en un catalizador para una pesadilla global. Que su historia sirva como un faro, iluminando los peligros de la ingenuidad y la complacencia. Hoy, mientras analizamos los conflictos actuales, no podemos ignorar la sombra de Abu Ghraib. Su historia es un componente crucial para entender la geopolítica moderna, la persistencia del terror y la necesidad de un enfoque integral que vaya más allá de la fuerza bruta, un llamado a la sabiduría, a la empatía, a la acción consciente para evitar futuros desastres. La fuga de Abu Ghraib es un capítulo imborrable en la historia de la guerra contra el terror. Nos enseña que el enemigo es astuto, adaptable y que puede encontrar fuerza en la desesperación. Es una lección brutal sobre la importancia de la inteligencia, la coordinación y la comprensión profunda de la ideología que impulsa a estos hombres, para poder neutralizarlos antes de que causen estragos. El recuerdo de los gritos y explosiones de esa noche fatídica perdura. No es solo una anécdota, sino una herida abierta en la memoria colectiva, un recordatorio constante de que la libertad, mal gestionada, puede ser el preludio de la oscuridad más profunda, una advertencia que debemos atender con la mayor seriedad. El sonido del caos aún resuena. La historia de la fuga de Abu Ghraib es un llamado a la acción. No podemos permitir que la complacencia nos ciegue ante las amenazas que acechan en las sombras. Debemos aprender de este evento catastrófico, entender sus implicaciones y trabajar incansablemente para construir un mundo más seguro, más justo, donde las prisiones no sean semilleros de terror y la libertad no sea un arma en manos de la maldad. La vigilancia eterna es el precio de la libertad, y la educación, su escudo más fuerte. Deja tu comentario, ¿qué crees que es la lección más importante de la fuga de Abu Ghraib? Y no olvides suscribirte a El Arte de Escapar para más historias que te desafiarán. El verdadero impacto de Abu Ghraib se mide no solo en el número de fugados, sino en la metamorfosis de una insurgencia. Lo que antes eran células dispersas, ahora se unían bajo una bandera, la del califato, con una estructura y una visión unificadas, forjadas en la desesperación y la sed de venganza, un nuevo tipo de terror, más organizado y brutal. Los líderes que emergieron de Abu Ghraib trajeron consigo un conocimiento íntimo de las tácticas y vulnerabilidades de las fuerzas de seguridad. Habían estudiado a sus captores, y ahora, en libertad, utilizaban ese conocimiento para golpear con precisión quirúrgica, explotando cada debilidad, cada fisura, en la defensa de sus enemigos, con una audacia nunca vista. La campaña de terror de ISIS no se limitó a los ataques militares. Lanzaron una guerra psicológica a través de sus videos y publicaciones, diseñados para sembrar el miedo en los corazones de sus enemigos y reclutar a nuevos seguidores. Abu Ghraib se convirtió en un elemento clave de su narrativa, un símbolo de la opresión que justificaba su brutalidad, una historia de redención. El reclutamiento de combatientes extranjeros fue un fenómeno sin precedentes, atraídos por la promesa de una utopía islámica y la aventura de la yihad. La narrativa de la fuga de Abu Ghraib, una historia de resistencia contra la opresión, fue un poderoso imán para aquellos que buscaban un propósito, o simplemente una forma de escapar de sus vidas, abrazando una ideología mortífera. Las potencias occidentales tardaron en comprender la magnitud de la amenaza. La creencia de que ISIS era una simple insurgencia fue un error costoso. Para cuando se dieron cuenta de que estaban ante un protoestado terrorista con ambiciones globales, ya era demasiado tarde, y el califato se había extendido como una plaga, incontrolable e implacable. La lucha contra ISIS no solo fue militar, fue también una batalla de narrativas. Desacreditar su propaganda, exponer sus atrocidades y ofrecer alternativas viables a los jóvenes susceptibles de radicalización, se convirtió en una prioridad. Pero el poder de su mensaje, alimentado por historias como la de Abu Ghraib, era difícil de contrarrestar, como una sombra que se niega a disiparse. El legado de Abu Ghraib es una advertencia perenne de que la contención por sí sola no es suficiente para erradicar el extremismo. Sin abordar las causas fundamentales del resentimiento y sin ofrecer vías para la rehabilitación y la reinserción, las prisiones pueden convertirse en escuelas de terror, forjando a los próximos líderes de movimientos aún más peligrosos, una lección que se repite. La historia de la fuga de Abu Ghraib es un recordatorio de que las cicatrices de la guerra son profundas y complejas, y que sus efectos pueden manifestarse de formas inesperadas y devastadoras. Es un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad, la rendición de cuentas y la necesidad de una visión a largo plazo en la política exterior para evitar la repetición de tragedias.
La resistencia de ISIS en sus últimos bastiones fue fanática, una prueba de la profundidad de su adoctrinamiento. Combatieron hasta el último hombre, causando bajas significativas a las fuerzas de la coalición. Los ingenieros de combate, muchos de ellos entrenados o liberados de Abu Ghraib, habían convertido las ciudades en trampas mortales, con explosivos ocultos y francotiradores apostados, una lucha sin tregua. El fin territorial de ISIS no significó el fin del terrorismo. Al contrario, la diáspora de sus combatientes, muchos de ellos endurecidos y radicalizados en prisiones como Abu Ghraib, planteó una nueva amenaza global. La ideología se extendió, el concepto del lobo solitario se hizo más prevalente, y el mundo se vio obligado a enfrentar un enemigo más difuso, más escurridizo, y mucho más peligroso.